Compañeros, si todavía tenían dudas de que en Colombia está en marcha un golpe blando contra el primer gobierno progresista de la historia, hoy se te van a caer las vendas de los ojos. La oligarquía colombiana, aterrorizada por perder sus negocios multimillonarios, ha activado a su nueva policía política, el Consejo de Estado. Esta institución, que en el pasado gozaba de respeto, hoy parece dedicada exclusivamente a torpedear al presidente Gustavo Petro. Primero, le clavaron un puñal al pueblo tumbando el decreto del presidente sobre el salario mínimo. Y ahora acaban de cometer una de las arbitrariedades jurídicas más asquerosas de los últimos años. Anularon el nombramiento de la superintendente de Industria y Comercio, la doctora Cielo Rusinque. ¿Y saben por qué la sacaron? No fue por falta de estudios. La sacaron porque Cielo Rusinque cometió el delito imperdonable de investigar a los intocables. La sacaron porque su entidad estaba destapando la olla podrida de la multinacional Thomas Gregan Sons en la registraduría e incluso estaba a punto de investigar a la mismísima Procuraduría de Margarita Cabello. Hoy vamos a hacer una defensa férrea de Cielo Rusinque y del gobierno. Vamos a desenmascarar el complot entre el Consejo de Estado y la Procuraduría. Y como plato fuerte, te voy a mostrar cómo la doctora Cielo fue a la cabina de Blue Radio y trapeó el piso con Camila Zuluaga y su mesa de periodistas, quienes en lugar de defender los recursos públicos, actuaron como los abogados de oficio de las mafias políticas. Comencemos. Compañeros, la extrema derecha está cagada de miedo y acaba de soltar a sus perros de ataque. Como no pudieron ganarnos en las urnas y también perderán el 31 de mayo con Cepeda en primera, activaron un golpe de Estado judicial descarado. El Consejo de Estado se quitó la toga y se puso la camiseta de la policía política del uribismo. Los mismos magistrados de bolsillo que le robaron la plata al trabajador tumbando el decreto del salario mínimo, ahora acaban de anular cobardemente el nombramiento de la superintendente Cielo Rusinque. ¿Y adivinan por qué? Porque les estaba destapando las ollas podridas a los intocables de siempre. Aquí no hay coincidencias, compañeros. A Cielo Rusinque la sacan justo en la misma semana que la Procuraduría Uribista de Margarita Cabello decide sancionar a 16 investigadores valientes de la SIC. ¿Y qué estaban investigando? Pues nada menos que la asquerosa contratación de Thomas Gregan Sons y los contratos amañados de la mismísima Procuraduría. Les tocaron el bolsillo y entraron en pánico. Esto tiene la firma directa de Álvaro Uribe Vélez, que mueve los hilos desde las sombras para que sus bastiones políticos sigan robándose la plata de los colombianos sin que nadie los vigile. Quédense hasta el final, porque esta guerra apenas comienza. Cielo Rusinque presentó su renuncia por respeto a la ley, algo que los fachos nunca han tenido, pero no se va a quedar cruzada de brazos. Ya anunció que se va para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas cautelares contra esta asquerosa cacería política. El famoso lawfare, la guerra judicial para tumbar gobiernos progresistas, está operando a toda máquina en Colombia. Compañeros, pero el momento en que la cabina de Blue Radio entró en verdadero pánico fue cuando Cielo Rusinque soltó la bomba atómica. Para demostrar que la SIC podía investigar a cualquier entidad del Estado, Cielo reveló que ya tenían una denuncia interpuesta por la senadora Esmeralda Hernández sobre presuntos direccionamientos irregulares en los procesos de contratación de la mismísima Procuraduría de Margarita Cabello. Al escuchar esto, Camila Zuluaga perdió los papeles. En lugar de celebrar que se investigue la corrupción, Camila reaccionó con terror y acusó a Rusinque de estar creando una guerra institucional y de usar eso como una amenaza. Es el colmo de la hipocresía mediática. Para Blue Radio, si la Procuraduría Uribista suspende e intimida a 16 investigadores de la SIC, es institucionalidad. Pero si la SIC, cumpliendo la ley, anuncia que revisará si la Procuraduría hizo trampa en sus contratos, entonces lo llaman amenaza y policía política. La prensa tradicional quedó en evidencia. Sus opinadores se retorcían al ver que Cielo Rusinque no se dejaba intimidar por los ataques de la extrema derecha. Mientras la Procuraduría intentaba atarle las manos a la SIC para salvar a la mafia electoral, los medios tradicionales les hacían el coro. Familia colombiana, el golpe blando es una realidad. Tienen a la Procuraduría,
tienen al Consejo de Estado y tienen a los micrófonos de Blue Radio intentando tumbar este proyecto político para seguir robándose la registraduría y los contratos del Estado. Pero nosotros tenemos la verdad y la verdad es indomable. Cielo Rusinque demostró que el progresismo no se arrodilla ante los opinadores de la oligarquía. Y la pregunta final, después de ver cómo el Consejo de Estado la sacó para proteger a Thomas Gregan Sons y cómo Rusinque humilló en vivo a la mesa de Blue Radio, ¿qué mensaje de respaldo le mandas hoy a la doctora Cielo Rusinque y al gobierno del cambio? ¿Y piensas igual que nosotros que Uribe tiene la mano metida? Revienten la sección de comentarios con su apoyo. Destrocemos la mentira mediática. Suscríbete ahora, dale un like inmenso y comparte este video en todos tus grupos de WhatsApp. A la mafia no se le cede ni un centímetro. Pues bajo esa lógica usted desestima esa investigación. Pero entonces, siguiendo esos mismos postulados que usted plantea, quiere decir que pues no deberíamos creer, en muchos casos, decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio porque la cabeza es usted, quien también ha venido militando y abiertamente y generando discusiones en el proyecto del presidente Gustavo Petro y el proyecto progresista. Quien determine, o sea, quien nombre a una persona determina si la investigación es válida o no es válida. Pues a ver, Camila, es que eso me da para resaltar algo. Esos funcionarios, no soy yo quien está siendo sancionado e investigada en este momento, son funcionarios que llevan en esta entidad más de 10 años en su mayoría. Son funcionarios y contratistas que están acostumbrados a usar los mismos protocolos, a utilizar los mismos instrumentos de investigación y son los primeros en ser absolutamente sorprendidos de esta decisión que, valga decir, crea un precedente perverso para lo que es el funcionamiento de esta superintendencia, que funcionarios que están cumpliendo con el estricto deber legal y constitucional del ejercicio de sus funciones para poder determinar eventuales conductas de corrupción tan graves como estas que se están indagando en estos de repente se recuenten amedrantados, arrinconados, bajo la amenaza de perder sus cargos, de tener sanciones económicas tan gravosas. Eso es lo que debería ser alarmante. Y aquí quiero claro, pero ahí, pero diciendo, siguiendo con eso que usted menciona, es que precisamente la Procuraduría en su fallo, dice, y se lo leo nuevamente, dice que la conducta fue calificada como dolo, porque precisamente porque llevaban 10 años en sus cargos, es que los implicados conocían la normatividad y sus límites funcionales. Pero decidieron actuar de forma contraria a la ley, seguramente porque hay una nueva administración o no tengo ni idea por qué, pero eso dice el fallo de la Procuraduría. Camila, yo sí tengo idea por qué. Yo veo que lo que acá es escandaloso es incluso llegar a afirmar que estos funcionarios que siempre han actuado bajo los mismos preceptos, estándares, haciendo el mismo uso, para esas visitas existen instructivos que determinan qué se puede y qué no hacer desde el 2012. Hay una circular única que rige muy claramente qué es lo que se puede hacer en el marco de esas visitas, y decir que actuaron con dolo, pretendiendo minar la credibilidad de una institución solamente porque a la cabeza de ella se encuentra alguien que es agente de este gobierno, porque así lo determina nuestro marco constitucional y legal, porque es que ningún superintendente que haya pasado por esta superintendencia o las otras ha sido de una corriente contraria al presidente, que es su nominador, porque aquí vienen a tratar de señalar y decir que es como contrario a las buenas prácticas o algo de mala fe, algo que normalmente se ha hecho y que corresponde a lo que es nuestro marco constitucional y legal. Evidentemente yo hago parte de este gobierno, no solamente lo reconozco, me siento orgullosa, no es algo que se deba, digamos, reprochar, porque así estos cargos de superintendencia hacen parte del Ejecutivo. Lo que yo estoy tratando acá de dar y decir es que por pretender hacer un ataque en una coyuntura claramente política, en un momento donde hay cuestionamientos precisamente de otro contexto y de otras condiciones que no es lo que estamos investigando en esta tendencia, pretenden minar la credibilidad de toda una institución y de funcionarios que no tienen nada que ver con militancias ni con activismos. A mí me dicen ustedes virtuando que por mi militancia y mi activismo no la desvirtúo, pero sino que uso su mismo argumento, porque usted de ser activista de las causas que defenderé toda la vida con creo por convicción, pero yo no la, pero lo que no pero se puede superintendente hacer es que por perseguir a una persona por sus convicciones políticas, además me enorgullece se ven por delante personas inocentes. Claro, pero mire, superintendente, es que yo no la estoy acusando a usted de eso, sino que estoy usando su misma lógica, porque usted dice, para mí ese fallo de la Procuraduría no es válido porque resulta que es que el procurador que lo hizo, lo puso la procuradora Margarita Cabello. Palabras en mi boca que yo no he dicho.
estoy diciendo, llama la atención que aquí todo esto se trata de desvirtuar como una acción deliberada de quien está a la cabeza de esta entidad cuando desde el 2019 y que están siendo abarcadas y que están siendo avanzadas por funcionarios que no son militantes ni vienen con este gobierno y que están haciendo los mismos juicios bajo los mismos raseros con los que siempre ha actuado desde administraciones anteriores. ¿Cómo me va a comparar eso con los... No, es que estamos teniendo... ¿Quién está detrás de esta decisión de la Procuraduría, que es un agente, sí, que fue nombrado en su momento por la administración de la señora exprocuradora Margarita Cabello, de quienes los colombianos ya saben cuál es su orientación y cuál ha sido su proceder mientras estuvo en esa Procuraduría? Ya el resto usted está poniendo palabras en mi boca que yo no estoy diciendo. Estoy diciendo, pretenden cuestionar la acción que hace esta superintendencia, como si todos le estuviéramos actuando bajo un velo de opacidad, de intereses ocultos, cuando estamos demostrando que estas actuaciones se dieron en el marco de denuncias que venían desde el 2019 por el eventual direccionamiento de los procesos de contratación en la registraduría y en la Cancillería, que resultaron favoreciendo a un único oferente, eventualmente mediante la constitución de pliegos sastres, donde se ponían condiciones eventuales en las que solamente podía cumplir este agente del comercio. Es que no, es que está como en la oficina que no le entra bien el celular, las comunicaciones. ¿Está con celular o está con teléfono fijo? Porque la veo... No, está con celular y seguramente está conectada a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo con su computador, porque ahí vemos la oficina. Hay una última pregunta que yo le quiero hacer a la superintendente Cielo Rusinque, porque ella dice que pues se cumplieron todos los protocolos, que aquí hay un error o por lo menos que hay una motivación política de esa decisión de la Procuraduría. Digamos que se cumplieron todos los protocolos, que no hubo abusos en la visita, como ella está mencionando, pero ¿es la Superintendencia de Industria y Comercio la entidad encargada de ir a vigilar a la registraduría, que es un órgano autónomo? O sea, se cree dentro de la superintendencia y la superintendente Rusinque, y se lo hago a usted, doctora Rusinque, como última pregunta, es si usted cree que sus funciones, dentro de las funciones de la superintendencia, está vigilar la registraduría, que es un órgano autónomo, igual que con cualquier otra entidad, porque lo que realmente pone en riesgo y el debate que se dio en su momento es la autonomía de la organización electoral. Además, porque muchas de las visitas coincidían en su momento, en ese 2024, con disputas presidenciales de la época y con trinos del mandatario y alocuciones y demás. ¿Usted como superintendente cree que dentro de sus funciones está vigilar una entidad que es autónoma y que en este caso es la que tiene la función de la organización electoral en el país? Aquí lo que vemos es la coincidencia del momento en que se da este fallo apresurado, digamos en un momento de una coyuntura en la que existen cuestionamientos que ya no son del marco de nuestras competencias sobre las funciones y cómo se está realizando ese proceso electoral en este momento. Ahí hay esa concomicancia que ustedes de pronto no están relacionando y hay una coyuntura allí que de pronto ustedes no están analizando. Ahora bien, para contestar, se me han cortado la llamada, es decir, yo me estoy quedando en buena parte de esta conversación solamente con los últimos fragmentos de su intervención, Camila. Sin embargo, me permito responder a lo que alcancé a escuchar de su pregunta. Claro que sí, en todas las entidades públicas donde se realicen procesos de contratación están sometidas a las normas y a las leyes que rigen la libre competencia. Y le digo más, Camila, no solamente la registraduría ni la Cancillería. ¿Sabe quién más, Camila? La misma Procuraduría. Y quiere que le cuente, Camila, acá hicimos público, de hecho, en meses pasados, el año pasado, una denuncia que nos llegó la senadora Esmeralda, donde se hablaba de eventuales manejos, direccionamientos o prácticas que violaban la libre competencia a la administración de la procuradora Margarita Cabello. La respuesta es, en todos los procesos de contratación que se lleven a cabo, tanto entidades privadas como entidades públicas, siempre ha tenido la Superintendencia de Industria y Comercio las facultades para hacer esas investigaciones y determinar si en el marco de esas contrataciones no existieron prácticas de direccionamiento o violatorias de la libre competencia. Esta es una interpretación historia, mía. No es
una interpretación. No, es que la pregunta que le voy a hacer, esto que va a decir es una interpretación mía, porque con esta respuesta que usted está dando, a mí lo que me parece es que nos vamos a enfrentar entonces a una guerra institucional, en donde la Procuraduría emite un fallo y usted aquí en esta respuesta está diciendo, ¿sabe qué? Yo también como superintendente puedo ir allá a la Procuraduría a hacer inspecciones y hacer pesquisas de aparatos electrónicos aquí frente a denuncias que ha hecho Esmeralda Hernández, una congresista del Pacto Histórico, movimiento en el que usted milita. Yo lo que le estoy diciendo es el ordenamiento jurídico colombiano, constitucional legal no determinado por esta administración, establece que esta superintendencia sí, para responder las preguntas, tiene competencias en todos los procesos de contratación donde se puedan estar violando las reglas de la libre competencia, sean entidades públicas o privadas. Ahora, para complementar la afirmación que usted está haciendo o el análisis, no, claramente con esta actuación de la Procuraduría lo que se está haciendo es cercenando esa capacidad de investigación, amedrentando a nuestros contratistas y funcionarios e impidiendo que nosotros ejerzamos nuestras competencias para poder determinar si en esas instituciones no se han cometido prácticas que violan el régimen legal de la libre competencia. Pero esas instituciones, y precisamente por eso le pregunto por la autonomía diseñada desde la propia Constitución, la registraduría, en este caso, no digo la Cancillería, la registraduría es un ente autónomo y quienes harían las investigaciones frente a lo que pase con la contratación en la registraduría debería ser el Consejo de Estado, no la Superintendencia de Industria y Comercio, porque la Superintendencia de Industria, permítame, no la Superintendencia de Industria y Comercio, porque ustedes hacen parte del gobierno, como usted muy bien lo ha dicho, y entonces terminaría la Superintendencia volviéndose la policía política del gobierno. No, la contratación no debería ser denunciada en el Consejo de Estado. Esas afirmaciones tan simplistas y tan, de hecho es un ataque a la institucionalidad, es un ataque no a Cielo Rusín, que a esta superintendencia, Camila. Mire, esta competencia en los organismos también de carácter público no solamente existe desde hace décadas, sino que como producto de ella se ha llegado a sancionar a 74 agentes, a 74 funcionarios y agencias públicas. Es decir, estamos hablando que y también por incumplimiento de instrucciones. Son muchos los casos, tenemos más de 52 actuaciones donde se han sancionado a funcionarios por obstrucción a la labor de investigación de la superintendencia, por no permitir el acceso a la información, no por esta administración, Camila, de las administraciones pasadas. Lo que tenemos es ejemplo para demostrarles cómo se ha investigado a organismos nacionales, a entidades departamentales, municipales, y en el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones. Aquí lo que es inédito y escandaloso es porque por cumplir nuestro deber bajo los mismos protocolos y estándares que siempre se aplicaron en esta superintendencia, ahora nos encontremos en una situación de investigados, doctora de Rusín, sancionados, de perseguidos para impedir esa labor, cuando los primeros interesados, yo diría, en que esto se determine si se llevaron a cabo o no esas orientaciones o esos procesos, digamos, esas prácticas que violan la libre competencia en el marco de esas contrataciones, Rusín, pues deberían ser los responsables de esas entidades. Cuando el que nada teme, ¿por qué no permitirnos el acceso a la información para poder cumplir con nuestras investigaciones? No es el Consejo de Estado, Camila. El Consejo de Estado no es el que vigila, ni la máxima autoridad para vigilar y controlar e impedir la violación del régimen de la libre competencia. Quiero saber, en su opinión, vayámonos a cualquier otro ejemplo de otra entidad que puede pasar lo que usted está diciendo, que se direcciona, se favorece internamente a algún proponente, puede ser público o privado, para favorecer un contrato, el que sea, no importa. Para usted, ¿quién tiene más competencia y es realmente la entidad encargada de vigilar ese posible favorecimiento? ¿Usted, la superintendencia o la Contraloría? No, es que no se trata de quién tiene más competencia. Respóndame, porque le estoy haciendo una pregunta concreta. Para usted, ¿quién es el ente? Concreta. ¿Puedo contestar, Sebastián? No, pero, doctora Rusín, con todo respeto,
bájale la defensiva, le estoy haciendo una pregunta con todo respeto, porque me interesa saber filosóficamente su concepto. Le estoy, es que no es mi concepto, es el de la Corte Constitucional, es el ordenamiento jurídico, es el tribunal. ¿Puedo citarle jurisprudencia, Sebastián? Es que eso se lo pone aquí como una opinión, yo no le estoy dando una opinión. Yo me soporto en la jurisprudencia constitucional y el tribunal administrativo. No todo el mundo piensa como usted, doctora Rusinque, entonces por eso le estoy preguntando. Sebastián, pero es que usted es un opinador y un periodista, yo me baso en jurisprudencia y en precedentes judiciales muy serios y muy rigurosos que yo le invito y con mucho gusto se los puedo pasar para que los analicen. Sí, pero esto no es de 2+2, de doctora Rusinque. Mire, le respondo por eso le estoy preguntando. Evidentemente tenemos las competencias. Yo no he dicho que no las tenga, le estoy haciendo una pregunta. Para usted, ¿quién es? Es que yo no estoy diciendo que usted no tenga la competencia, le estoy sencillamente preguntando. Es que nunca le dije, le estoy preguntando. En un caso de posible direccionamiento, que es lo que estamos hablando de Tomás Greganzons, para usted, ¿quién tiene más competencia y quién es el ente llamado a vigilar eso? ¿La Contraloría o la Superintendencia? Obviamente estamos hablando de entidades públicas. Le voy a decir más, incluso la misma Fiscalía, en estos casos de colusión, la colusión también es un delito. Ahora yo le devuelvo la pregunta, ¿usted cree que si dos entidades tienen la competencia sobre un mismo asunto y hay una que no actúa y otra que lo hace, la que es reprochable es la que actúa? No, yo no le estoy diciendo que usted que es reprochable que lo haga, es que me interesa saber su opinión y esto no es una cosa de 2+2 es 4. Cada persona tiene un concepto diferente del Estado, de su tarea y llegará a otro superintendente. Bueno, doctora Rusinque, está complicado, le dejo la pregunta ahí. Vale. No, yo quiero responder, si me permite, Sebastián, de manera muy respetuosa también. Es que esto no son opiniones, yo me baso en sentencias, yo me baso en precedentes judiciales que se los puedo citar y con mucho gusto para su estudio, que han sido elocuentes y determinantes y que ya establecieron ese marco de las competencias que ahora ustedes de la nada pretenden entrar a cuestionar a título de opinión. No es que aquí no estamos opinando si tenemos competencias o no, y si no pasen por una reforma legal y constitucional. No, pero es que ¿quién está cuestionando las competencias? Pero mire, doctora Rusinque, ¿quién está cuestionando las competencias? Estamos leyendo un fallo de la Procuraduría y usted está diciendo que estamos cuestionando las competencias. Quien cuestiona las competencias, y lo dice en un fallo de primera instancia sancionando a 16 funcionarios suyos que seguramente, no tengo ni idea, se dieron la orden o no se dio la orden dentro de la entidad de que actuaran de esa manera, con dolo, dice la Procuraduría, no nosotros, porque efectivamente yo no estoy en el Ministerio Público, pero leo lo que dice el fallo. Usted lo deslegitima el fallo por cuenta de que es un funcionario que viene de la administración de Margarita Cabello. Ese es el argumento que usted utiliza para decir que ese fallo no es adecuado, porque quien lo investiga es un procurador que puso la doctora Margarita Cabello. Toda la argumentación que di a lo largo de esa entrevista, yo no desvirtúe el fallo por la condición de quien lo emite. Eso ya le corresponde a ustedes si quieren hacer la tarea. Eso es lo que usted dijo en primera instancia. Su primera respuesta fue esa. No, lo que yo estoy diciendo es que ese fallo, lo que es escandaloso, lo que los hace pensar que se trata de un fallo arbitrario, es el fundamento del mismo, el desconocimiento que hay en el mismo, tanto de los elementos probatorios aportados por los funcionarios en el marco de esa indagación que hace la Procuraduría, pero sobre todo un desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Tribunal. Se le fue otra vez a la doctora Margarita Cabello, a la doctora Cielo Rusinque, la comunicación. Finalmente, ante la orden del Consejo de Estado, Cielo Rusinque dio una lección de elegancia democrática. A diferencia de los funcionarios atornillados del pasado, ella presentó inmediatamente su renuncia al presidente Gustavo Petro por respeto y delicadeza institucional. Pero que no se equivoquen, este ataque del Consejo de Estado y de la Procuraduría es en el fondo un ataque desesperado. Saben que sus días de impunidad están contados. Y como dijo Rusinque, la respuesta está en la calle. Entre más persiguen al presidente Gustavo Petro y a sus funcionarios de manera injusta y arbitraria, más se consolida el apoyo del pueblo colombiano, que ya entendió perfectamente quiénes son los verdaderos enemigos del país. ¿Cómo recibe usted esta decisión del Consejo de Estado y qué va a hacer, doctora Cielo? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, William, un saludo a la mesa, a toda la audiencia. A ver, William, lo primero que yo quisiera manifestar es un agradecimiento a todas las personas que desde el día de anoche me están expresando desde las diferentes orillas políticas su solidaridad y sus sentimientos de rechazo a una decisión que a primera vista, de acuerdo a lo que yo informé por mis redes sociales al conocerla, habla de más que ensayo jurídico,
una intencionalidad de pronto política por afectar a un gobierno, al primer gobierno de izquierda en Colombia, del que me siento hoy más que nunca orgullosa de pertenecer. Aquí a mí se me están pretendiendo desconocer no solamente mi formación académica, una información sólida en una de las mejores universidades, no solamente de Francia, sino del mundo. Se ha pretendido desconocer mi formación profesional, mi experiencia, pero a rajatabla desconocieron la experiencia que tengo como docente investigadora demostrada en el proceso en la Universidad Externada de Colombia, quitándome por encima más de 4 años de experiencia. Al final el Consejo de Estado dice que tengo 8 años, unos meses, que me faltan como 1 año para la experiencia que necesitaría para Ahí estamos. lo que reposa el... ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, estamos Sí, perdiendo señora, la se corta un comunicación, poquito, pero ahí la escuchamos. Siga, doctora Cielo. Vale. Y esto yo creo, William, que cómo lo tomo, esto no habla mal de mí. Prueba de eso es que los mejores juristas del país me están expresando su solidaridad, me están expresando su rechazo a esa arbitrariedad, y esto una vez más lo que mina es la credibilidad de una institución en otros tiempos tan respetada por los colombianos como es esta alta corte del Consejo de Estado. Aquí lo que se materializa, y es algo elocuente, es cómo desde este tipo de instituciones que gozaban en el pasado de legitimidad, que son tan fundamentales en un Estado de Derecho, lamentablemente se encuentran desvirtuadas porque se vuelven instrumentos para otros fines, y yo creo en este caso hay una intencionalidad política. Estamos hablando que en la misma semana que la Procuraduría dispone un fallo, a nuestro juicio, a todas luces arbitrario, para amedrentar a nuestros funcionarios, para impedir la labor que venimos realizando en contra de la corrupción económica que afecta a todos los colombianos. En el mismo momento se envía un mensaje perverso de desconocimiento, de arbitrariedad, para apartar a un funcionario que es de nominación presidencial de su cargo. Esto es una afectación, no es así en lo reciente, a la institucionalidad, al señor presidente, que una vez más a través de este fallo se le despoja de uno de sus derechos como presidente elegido democráticamente, como es nominar a sus personas de confianza, a los altos funcionarios, previo cumplimiento de los requisitos que se cumplieron. Entonces, eso en primera medida es lo que tengo para expresar, aparte de que el día de ayer presenté mi carta de renuncia al señor presidente al conocer el sentido del fallo, al ser puesto en la página del Consejo de Estado, y será el señor presidente el que disponga como jefe de Estado, suprema autoridad administrativa y jefe de gobierno, lo que considere pertinente. Sí, doctora Cielo, pero usted va a realizar algún movimiento jurídico que le permita quedarse en el cargo como superintendente, y en el caso de que el presidente no le reciba esta renuncia, ¿usted podría continuar en el cargo por cierto tiempo, o una vez con la destitución usted ya queda fuera del cargo? El cargo tiene unos efectos, eso tiene un tiempo para la ejecutoria, eso se cumple, creo, según los cálculos que hemos hecho, como el jueves de la semana próxima. Sin embargo, por transparencia, por delicadeza, por respeto, desde el día de ayer presenté mi carta de renuncia al señor presidente. Por supuesto que, como manifestaba, iniciaremos las acciones que consideramos pertinentes. Hay abogados expertos de derecho internacional que me están combinando que ponen una medida cautelar también ante la CIDH. Vamos a presentar una acción de tutela y nos acogeremos como corresponde y como respetuosos del Estado de Derecho que somos a las decisiones y a lo que disponga el ordenamiento en su momento, y ya las decisiones, como repito, las tendrá que tomar el señor presidente como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Eso no quita los efectos del fallo, por eso reitero, desde ayer había presentado mi carta de renuncia. Superintendente, pero hablemos aquí un poco también para darle contexto a nuestra audiencia sobre esos requisitos a los que usted hacía referencia, esa maestría, todos esos posgrados que usted realizó, y precisamente cuáles eran esos requisitos que le exigía como tal el cargo, porque además está diciendo que no se puede acudir aquí a que el presidente está nombrando a alguien de confianza, porque la superintendencia en últimas es una entidad de vigilancia. Entonces,
¿Cuáles son esos requisitos que inicialmente le exigía este cargo y con esos usted cumple o no cumple? A ver, lo primero, no es porque el presidente haya nombrado a alguien de confianza, es que en la historia de la superintendencia, desde siempre ha sido una entidad que hace parte del Ejecutivo, que hace parte del administrativo y que ha sido de nominación presidencial, y ningún expresidente ha nombrado en este cargo personas de la oposición o de otra corriente política o gente que no sea de su confianza. No van a decir que el señor Barreto, que me antecedió, era una persona de pronto opuesta al gobierno de Duque, y de ahí para atrás todos los superintendentes que han pasado por allí. ¿Qué se me está pidiendo a mí? Una experiencia que nunca le habían pedido a algún ex superintendente. Casi que me estarían pidiendo como que tendría que haber hecho mi carrera ahí en la superintendencia. Es decir, solamente podrían ser superintendentes los señores ex superintendentes. El ordenamiento hasta el momento del decreto, que valga decir, fue, y eso también ha sido producto de la tergiversación, se habían impuesto unos requisitos en Colombia mediante decreto presidencial, supuestamente acatando unas orientaciones de la OCDE. Ese decreto había sido cercenado o limitado en su columna vertebral por el mismo Consejo de Estado en una jurisprudencia ya hace varios años, donde ratificaba eso que nosotros estamos diciendo, que es un cargo del gobierno, del Ejecutivo, que no podía el Ejecutivo, en ese momento se había establecido un periodo fijo de 4 años, todo eso lo retiró el Consejo de Estado. ¿Qué me están pidiendo a mí de adicional? Están sencillamente, más que adicional, es que me están desconociendo lo que yo tengo como formación. Mire, yo creo que quede muy claro porque fue tergiversado, y en los medios de comunicación tradicionales además se hace eco a esa campaña de desinformación que lo que pretende es despojarme de mis derechos como profesional, de mi formación académica, de una manera, a mi juicio, miserable. Se ha dicho que yo prácticamente no tengo ningún diploma, por poco hasta el diploma de abogada me lo quitan. Yo me gradué en el año 2004. En el 2004, hagan las cuentas de cuánta experiencia tengo desde entonces. Hice estudios de especialización, maestría e estudios de doctorado, que no terminé el doctorado, pero hice estudios de doctorado durante varios años en Francia, becada por la Universidad Externado de Colombia, una universidad en la cual me encuentro en la actualidad y hasta la actualidad desempeñándome como catedrática, y que durante varios años, como aparece y demostró el proceso, estuve vinculada en calidad de docente investigadora. Esta experiencia no puede ser desconocida porque sí. Se habla de que los diplomas no tienen relación con el cargo, desconociendo las certificaciones, la fundamentación que fue dada tanto por el Ministerio de Comunicación como por la Universidad de París. Yo no estoy hablando de una universidad desconocida. Incluso estamos pensando en enviar una carta y una nota y una solicitud de tipo diplomático para la universidad, y para que también conozcan de este desconocimiento que hace una alta corte del Estado colombiano de una formación que es reconocida en el mundo entero. Estamos hablando que esta facultad en Francia, por ejemplo, uno la menciona y es un honor haber salido de allí, porque es una facultad muy rigurosa, con unos estándares de formación muy altos, en los que, valga decir, no solamente es difícil entrar, sino obtener un diploma. Allá nos regalan los diplomas. Allá no hacemos como hicieron algunos funcionarios en el pasado, de que van 15 días de un paseo a un curso de verano y llegan aquí diciendo que tienen doctorado. Ese no es mi caso. Y de mí habla mi formación, no solo académica, sino también los pseudoacadémicos que va uno a ver y no han publicado nunca un artículo en una revista indexada, un artículo en una revista internacional. Ese no es mi caso. Y todo eso lo desconoció por completo el Consejo de Estado. Sí, doctora Cielo, pues uno analiza funcionarios del pasado y irregularidades todas, pero sí, claro. Y entonces uno analiza el tema y por supuesto no se puede negar la evidencia. Esto es un fallo netamente político, por lo que usted está narrando. Yo quisiera preguntarles qué callos estaba pisando usted, porque es que una reacción de estas es porque Cielo Rusitsky, ahí en la Superintendencia de Industria y Comercio, se nos volvió algo incómodo.
A ver, yo creo que los colombianos, muy afortunadamente para este gobierno, para mí, me siento orgullosa de ello, saben claramente de todo el tipo de investigaciones que hemos iniciado en sectores, sobre personas que en otra época de pronto se consideraban intocables. Y ese mensaje, pues nosotros no estamos dispuestos a tolerarlos. Nosotros no consideramos en este gobierno que haya personas que por tradición, por origen, por poder, están por encima del imperio legal. Nosotros hemos obrado con absoluta rigurosidad, con transparencia, con imparcialidad en cada uno de los casos que hemos asumido, sin ningún sesgo, sin persecución. Eso está ampliamente demostrado por la labor que hemos realizado en esta administración. De hecho, a título voluntario, en muchísimos años de todos estos superintendentes que han pasado por allí y que ahora pretenden darnos frecuentemente clases de lo que se debe hacer, de lo que no han hecho, desconociendo su mismo actuar, porque a veces parece olvidarse de cosas que eran cotidianas en sus administraciones y que ahora les parece inédito que nosotros hagamos. Incluso muchos de ellos no hicieron algo que nosotros como gobierno estamos haciendo de manera voluntaria. Con la OCDE estamos pasando un examen integral, completo, en el que intervienen diferentes entidades para fortalecer, para mejorar y para examinar la labor que hacemos en la superintendencia. Entonces yo me siento sobre todo muy satisfecha de decir hoy con orgullo que sí podemos hablar de que aquí en nuestra administración se consolidó lo que hemos denominado la SIC del cambio, una superintendencia por la defensa del interés general, por la defensa de los consumidores, por la defensa de los derechos de los ciudadanos de a pie, no una superintendencia donde entraban con una puerta directa y con un diálogo privilegiado los poderosos de este país a solucionar en una pequeña reunión a puertas cerradas sus casos, una superintendencia que no tiene miedo de actuar ante los grandes casos de corrupción que en el pasado se les tenía temor. De hecho, hasta amenazada me encuentro por algunos de esos casos y también lo he manifestado en su momento. Entonces, por mi parte, este fallo yo creo que no habla mal ni de Cielo Rusinque, ni de este gobierno, ni del señor presidente, sino una vez más materializa algo de lo que él ha sido objeto toda su vida, una persecución sin precedentes. Pero el resultado, ¿cuál es? Miremos las encuestas. Entre más lo persiguen, entre más le persiguen su gente, entre más son injustos y obran de manera arbitraria, la respuesta es contundente de los colombianos, de los ciudadanos y de eso me enorgullece. Sí, superintendente, estamos precisamente leyendo este fallo pues del Consejo de Estado y quiero retomar, digamos, una parte y dice: el máster en Ciencias Políticas que pretende hacer valer la señora Rusinque no guarda afinidad con las labores de la Superintendente de Industria y Comercio, que exige conocimientos sobre el marco conceptual y normativo sobre protección al consumidor, de la competencia, de la propiedad industrial, la protección de datos, y digamos otros aspectos, pero en este caso, y pues digamos con la experiencia pues que usted ya tiene ahí en la superintendencia, se puede, digamos, demostrar y para decirle a las y los colombianos precisamente si esos conceptos que está manejando el Consejo de Estado pues afectaron en algún momento esa labor que usted realizó allí en la superintendencia. A ver, lo primero que quiero reiterar es que no tengo solo una maestría, tengo 2 maestrías acreditadas en el proceso: Ciencia Política y Derecho Constitucional. El Consejo de Estado desconoce la relación y la certificación que fue expedida por la misma universidad que me formó, por París II Panteón Assas, una de las mejores facultades de Derecho del mundo, y lo digo con mucho honor también. Que si esto tuvo alguna afectación en mi gestión, no, yo creo que de mi gestión hablan los resultados. Que si esto en la actualidad produce algún efecto, por supuesto. Claramente esto produce un efecto, esto es un ataque a la institucionalidad, esto genera una situación como de incertidumbre, eso y la persecución que se hace de la Procuraduría a funcionarios por el simple cumplimiento de su deber, evidentemente es un ataque. Que si eso va a milanarnos, que si eso va a producir, que de pronto hay una inacción de la superintendencia, obviamente que no. ¿Qué viene? Lo he dicho ya a lo largo de esta entrevista en varias oportunidades, presenté mi carta de renuncia el día de ayer, es el señor presidente quien siempre ha acogido al marco legal y constitucional con el debido acatamiento de lo que es esta decisión que claramente tiene unos efectos, quien tomará las decisiones que corresponda y una vez más acogeré lo que él disponga como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa del pueblo colombiano elegido democráticamente. Claro, mire, hay un punto importante ahí porque usted lo decía,
¿Y tendría algo que ver o piensa usted que podría estar relacionado con el tema por el cual también le hacen ustedes desde la Procuraduría ese llamado a las personas que el día de ayer deciden inhabilitar y suspender más o menos 12 funcionarios también de la superintendencia por investigar a Thomas Gregg & Sons? ¿Podría estar vinculado con esto, esta persecución a la superindustria y comercio? A mí no me corresponde hacer ese tipo de elucubraciones, digamos que ya son los colombianos que tendrán cada uno su lectura. Llama la atención que en una misma semana se produzcan este tipo de decisiones. Uno podría sí hablar de una eventual coordinación, etcétera, buscando bloquear por completo la labor que viene adelantando esta entidad que es tan importante, pero ya pues eso será, ya digamos, ya se escapa al marco de lo que yo puedo saber. No me corresponde a mí determinar digamos la intencionalidad concreta que hay detrás o los intereses que se hayan podido mover detrás de todas estas movidas de último momento a lo largo de la semana. Una coyuntura también que yo creo que todos sabemos, ¿no? Hay una coyuntura electoral y parece que se quisiera llevar a lo político pues las diferentes instituciones que componen el Estado. Bueno, querida doctora Cielo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y estaremos entonces pendientes de todas las acciones que usted va a adelantar frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues para proteger sus derechos y bueno, toda nuestra solidaridad, querida doctora Cielo. Gracias, William, a ustedes muchas gracias por el espacio y un feliz día para todos. Muchas gracias a la doctora Cielo Rusinque, que nos atendía aquí en el Calentado Informativo.